quería compartir una palabra, ¿verdad?, que pues Dios me ponía en mi corazón, ¿verdad?, que tiene por tema, ¿verdad?, Dios te necesita, ¿verdad? Yo sé que Dios anda buscando personas, ¿verdad?, en estos últimos tiempos. Yo sé que Dios necesita gente fiel, ¿verdad?, hombres determinados. Y entonces yo quería compartirles este corto pensamiento, ¿verdad?, en este momento que Dios nos da la oportunidad de compartir su palabra. Y yo quería empezar con una cita bíblica, lo que es en Ezequiel, ¿verdad?, en Ezequiel 22:30, donde dice la palabra: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pararan en la brecha, ¿verdad?, delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Dice: con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Y pues a mí me marcaba esta palabra, hermano, como Dios dice que Él buscaba, ¿verdad?, en la tierra hombre que hiciesen vallado, ¿verdad?, para que Dios no destruyese su pueblo, pero dice que tristemente no lo encontró. Y a causa de eso, entonces fue que Dios destruyó la tierra, ¿verdad?, destruyó en aquel tiempo, ¿verdad?, el pueblo de Israel derramó su ira sobre ese pueblo. Y yo creo que en estos tiempos, ¿verdad?, Dios sigue siempre buscando hombres, ¿verdad?, hombres que se paren en la brecha, ¿verdad?, por aquellos que no pueden. Vea tanta gente que se está perdiendo. Entonces, y yo quería compartirles esta palabra que les puse por tema: Dios te necesita. Vea, Dios te necesita. Dios no lo necesita tanto, vea, para Él existir, porque todos sabemos que Dios, vea, Él no necesita de nadie. Él se puede sostener por sí solo, vea. En realidad lo que necesitamos de Dios somos nosotros, pero Dios sí nos necesita, vea. Dios sí nos necesita para poder hacer vallado, vea, en esta tierra por aquellos que no pueden. Por aquellos que no pueden. Dios lo necesita para, por ejemplo, para salvar a la humanidad, para salvar muchas veces nuestra familia. ¿Sí? Mucha familia está siendo destruida, ¿verdad?, porque no hay un hombre, ¿verdad?, no hay una mujer que se pare en la brecha, ¿verdad?, para que Dios no pueda destruir a su propia familia. Pero tristemente, hoy en día, la gente no se quiere disponer, la gente no se quiere disponer a pararse firme en la brecha, ¿verdad?, por aquellos que no pueden. Amén. Entonces, y aquí vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad?, lo que es este corto pensamiento de lo que Dios te necesita. Dios no necesita de Él para existir. Todos sabemos que Dios puede existir por sí solo, pero para lo que Dios te necesita es sí para salvar a la humanidad y aún para salvar a tu propia familia, ¿verdad?, porque muchas familias están siendo destruidas, mucha juventud está siendo destruida, muchos matrimonios se están divorciando en este tiempo, tristemente, porque no hay gente que se quiera parar en la brecha, ¿verdad?, a interceder, ¿verdad?, muchas veces por nuestros hijos, por nuestra familia, aún por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, nuestras naciones, ¿verdad?, depende de la nación que usted sea, depende en la ciudad que usted viva, ¿verdad?, incluso hasta muchas iglesias, ¿verdad?, porque ya la gente ya no quiere pararse en la brecha aún por su propio ministerio, las iglesias de hoy en día. Entonces, yo creo que Dios lo va a bendecir con esta palabra, hermano. Y quiero que usted se ponga a meditar en esta palabra, ¿verdad?, de que si Dios dice que anda buscando a alguien para que se parara en la brecha, porque en aquel tiempo no lo encontraba, ¿verdad?, porque no había quien se parara en la brecha por su pueblo en aquel tiempo. Y yo creo que hoy en día es lo mismo, siempre Dios sigue buscando a alguien para que se pare en la brecha. Muchas familias son destruidas por el pecado, dice, porque no hay alguien, no ha encontrado un hombre o una mujer que se pare firme, levantando un vallado por su propia familia, por su propio matrimonio, por sus hijos, como le repetía, por sus hijos, por su familia, para que Dios guarde esa familia, porque aparte hoy en día estamos viviendo tiempos tan peligrosos de que el pecado está incrementando, la maldad está incrementando, y a causa de la maldad, a causa del pecado, la juventud está siendo destruida por el pecado hoy en día. Y nosotros como padres de familia, nosotros como hombres de Dios o como mujeres de Dios, las mujeres de Dios, somos los responsables de pararnos firmes en la brecha por nuestra descendencia, por nuestra propia familia, Hemos sido llamados a interceder por aquellos que no pueden, porque tal vez nosotros en otro tiempo estábamos, allá afuera hay mucha gente que está perdida, así como un día estábamos nosotros un tiempo atrás, pero a causa de que hubo alguien que se paró firme a orar, a interceder por nosotros, ¿verdad?, que Dios tuviera misericordia de nosotros, porque es la razón por la cual Dios nos alcanzó. Es la razón por la cual Dios nos alcanzó. Entonces yo creo que también usted y yo, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad también, ¿verdad?, hoy que estamos de este lado,
de este lado, hoy que ya Dios los alcanzó, hoy también nosotros tenemos la responsabilidad de pararnos firmes en la brecha y interceder por aquellos que están allá afuera perdidos, para que Dios nos destruya nuestra familia, para que Dios nos destruya nuestro matrimonio, aún nuestras ciudades, nuestras comunidades. ¿Vea? Entonces, dice, en aquel tiempo, Dios necesitaba, yo me marcaba, por ejemplo, cómo Dios necesitó de un hombre para poder, ¿verdad?, lo que fue libertar al pueblo de Israel. Y aquí es donde vamos, de que Dios siempre necesita de un hombre para poder rescatar a su pueblo, a la iglesia. En aquel tiempo, Dios necesitó de un hombre para poder rescatar al pueblo de Israel, para poderlo libertar de la esclavitud que estaba sufriendo el pueblo de Israel en Egipto. Y ahora en día Dios también necesita de un hombre. Dios necesita también de un hombre, o sea, de una mujer, para poder libertar a aquellas personas que están allá afuera, hundidas en la droga, hundidas en el alcohol. ¿Verdad? Mucha gente en depresión, ¿verdad? Tristemente, gente con pensamientos de suicidio, tanto pecado que hay hoy en día allá afuera. Dios también necesita de un hombre, como un día necesitó de Moisés, para poder libertar al pueblo de Israel y poder usar la vida de Moisés para poder libertar al pueblo de Israel. Y a mí me marcaba, porque como Dios le dice a Moisés que él es el elegido para poder ir a rescatar al pueblo de Israel. Y lo que me marcaba a mí es que Moisés empieza a poner excusas a Dios. Empieza a poner excusas a Dios, como muchas veces en la iglesia encontramos tanta gente que también empieza a ponerle tantas excusas a Dios, ¿verdad? Para no comprometerse tanto con Dios, ¿verdad? Para no comprometerse directamente con Dios. Porque el pararse en la brecha por alguien más sí requiere de compromiso, sí requiere de mucho compromiso delante de Dios y en el ministerio que Dios te ha puesto. En el ministerio que Dios te ha puesto, en el ministerio que Dios te ha plantado, Dios necesita gente comprometida con Dios, gente que verdaderamente entienda la necesidad que hoy en día tenemos en las iglesias, en muchas iglesias. Hay mucha necesidad de que Dios levante gente fiel en las iglesias, gente que pueda permanecer firme en las iglesias, porque tristemente la gente hoy en día llega a una iglesia, empieza a congregarse en la iglesia, permanece un tiempo en la iglesia y le gusta muchas veces el mover de Dios en las iglesias, pero cuando ya Dios empieza a demandar más de esa persona, es cuando la gente ya no quiere comprometerse con Dios, es cuando la gente ya no quiere comprometerse en el ministerio que Dios le ha plantado, no quiere trabajar en esa obra para que esa obra crezca, para que Dios pueda salvar las almas en esa obra. Y yo creo que Dios está llamando gente, Dios está buscando gente determinada, gente que sea fiel al ministerio, gente leal, ¿verdad? Y en ese momento Dios llamó a Moisés. Moisés era el elegido que Dios tenía para poder ir y libertar al pueblo de Israel, pero Moisés le empezó a poner excusas y Dios se las tapó. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa hoy en día muchas veces en las iglesias es también de que, por ejemplo, mucha gente quiere servir en las iglesias, pero tiene muchas cosas que dejar, muchas cosas que tiene que cambiar. A Moisés le dijo, quítate el calzado, quita el calzado de tus pies. O sea, tienes que dejar la pasada manera de vivir, de caminar, y tienes que empezar a caminar de una manera diferente, con un calzado nuevo. ¿Verdad? Y muchas veces mucha gente sí quiere servir en las iglesias. Hay mucha gente, es tremendo, porque hay mucha gente que quiere servir en las iglesias, pero que tienen sus mañas que no quieren dejar delante de Dios. Y hay mucha gente que no quieren servir en la iglesia porque les hace falta comprometerse con Dios. No quieren el compromiso con Dios. No quieren el compromiso con Dios. Entonces, y hay mucha gente que sí quiere, pero quieren servirle a Dios a su manera. Quieren servir a Dios con sus mañas. Y así no se le puede servir a Dios. Y por eso Dios le dijo a Moisés, no es necesario que tú te quites ese calzado. Quítate ese calzado viejo y ponte un calzado nuevo para poder ir y libertar al pueblo de Israel. Y cuando luego Dios le dice, mete tu mano en tu costado derecho, y cuando la sacó, la mano le salió llena de lepra. O sea, tipificando el pecado, que mucha gente sí le quiere servir a Dios, pero tienen muchas cosas que dejar, mucho pecado oculto que no quieren dejar, y así le quieren servir a Dios, y a Dios no se le puede servir de esa manera. Y es por eso que muchas veces hay gente que dura poco en la iglesia. Hay gente que nosotros tenemos en casa de Dios, tenemos ese problema, que mucha gente entra a servir a la iglesia, mucha gente llega a la iglesia por primera vez y les encanta el mover de Dios, les encanta la gloria que se mueve en este ministerio, la presencia, cómo Dios hace milagros, pero cuando la gente empieza a meterse ya lo que es en lo interno de la iglesia, a empezar, cuando Dios empieza ya a trabajar con ellos, cuando Dios empieza ya a demandar de ellos, es cuando muchas veces la gente saca pie.
Porque la gente sí le gusta la gloria de Dios, pero no le gusta pagar un precio para que esa gloria descienda. Y es el problema que muchas veces estamos teniendo en la iglesia, que la gente sí le gusta el mover de Dios. Quieren sentir presencia de Dios, llenarse de Dios, sentir la gloria de Dios que se siente en este ministerio. Pero ¿qué pasa cuando Dios te demanda que tú ya trabajes para que esa gloria descienda? Es donde muchas veces la gente saca pie de las iglesias. Saca pie de las iglesias. Y es triste cuando la verdad que es lamentable. Es lamentable cómo la gente entra y sale de las iglesias. Llegan a las iglesias, empiezan a servir, Dios los empieza a usar. Pero cuando ya Dios empieza a formar, empieza Dios a trabajar con ellos para poderlos llevar a otro nivel, a la gente ya no le agrada y se van. Es lamentable cómo la gente puede dejar las cosas, el privilegio que Dios nos da de servir. ¿Vean? Cuando Dios empieza a usarte, Dios empieza a invertir, Dios empieza a invertir en ti para convertirte en un hombre y en una mujer de Dios. Y la gente, ¿qué es lo que hace? La gente tristemente la gente lo que hace es que mejor prefieren irse para otra iglesia. Prefieren dejar el ministerio, prefieren irse a una iglesia donde les den por su lado. Donde les den por su lado. Yo creo que lo que Dios está buscando en este tiempo es alguien que se mantenga firme. Alguien que se mantenga firme. Porque ya no es tanto, hermanos, que usted tenga, por ejemplo, dones y talentos, sino que usted le entregue un buen fruto a Dios, que usted sea una gente, que usted tenga transparencia, que usted sea leal, que usted sea una gente confiable delante de Dios. Que usted sea un hombre o una mujer fiel en el ministerio que Dios le ha levantado. Gente leal. Eso es lo que Dios está buscando. Porque hoy en día hay mucha gente que sí tiene talento. Tiene los talentos, tiene los dones. Pero son muy infieles al ministerio donde Dios los ha plantado. Muy infieles al hombre que Dios ha puesto en ese ministerio. Para que ese ministerio pueda seguir adelante. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día en las iglesias. Que la gente no quiere sujetarse muchas veces a la autoridad que Dios ha puesto en ese ministerio. No se quieren sujetar a las autoridades que Dios ha delegado en esa casa. El orgullo, a causa de que tal vez hay orgullo en el corazón. Y es donde le digo yo que muchas veces sí queremos servir a Dios, pero queremos servirle con un calzado viejo, o tenemos todavía lepra en el corazón. Ese corazón tiene que ser cambiado, renovado. Usted tiene que dejar sus malos hábitos, sus malas mañas, para que Dios empiece a usarlo, llevarlo al nivel donde Dios lo quiere llevar. Prepararlo, capacitarlo, para que Dios pueda entonces sí trabajar con usted, para poder Dios llevar a usted llevar las cosas grandes. Amén, hermano. Entonces, pues, y eso tristemente, ahora bien, para que Dios para que Dios use, tú tienes que dejar todo lo que a Dios no le agrada. Dice, en este tiempo Dios necesita gente determinada, no personas que un día le digan, Dios, ahora sí puedes contar conmigo, pero al poco tiempo ya no lo miramos en la iglesia, porque eso abunda muchas veces en la iglesia. ¿Cuántas veces no miramos gente que llega a la iglesia con necesidad? Mucha gente que llega a la iglesia con necesidad. Mucha gente llega a la iglesia porque tal vez están teniendo dificultades en su matrimonio. Un matrimonio está a punto de ser destruido, la familia se está destruyendo, tienen necesidades económicas, no tienen trabajo. Llegan a la iglesia, muchas veces la gente llega a la iglesia bien humillado delante de Dios, porque reconocen la necesidad que tienen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no es ignorante allá afuera. Hoy la gente ya conoce, ya sabe dónde está la solución. La gente, cuando sabe que tiene una necesidad, donde ya ellos intentaron todos los métodos que ellos tienen humanamente posibles para poder salir de la necesidad que tienen, cuando no pueden salir, ¿qué es lo que hacen? Buscan una iglesia. Dicen, no, pues aquí la única solución que nos queda es la iglesia, porque saben que hay un Dios que puede cambiar las cosas. La adversidad la puede cambiar Dios. Ellos saben muy bien. Y la gente no es mensa, la gente viene a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? La gente llega a la iglesia bien humillado, llegan a la iglesia buscando ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos llegan a la iglesia, empiezan a humillarse delante de Dios y empiezan a ver la mano de Dios en el problema que ellos estaban teniendo. Empiezan a ver ellos la bendición de Dios en el problema que ellos estaban teniendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces cuando la gente ya recibe lo que ellos estaban buscando, tristemente la gente ya le da la espalda a Dios, hermano. ¿Sí me entienden? Es cuando la gente empieza a darle la espalda a Dios. O sea, Dios ya me resolvió el problema, me voy. Ya conseguí lo que andaba buscando. Dios ya restauró mi matrimonio. O tal vez mucha gente llega ya con vicio, alcohol, droga, qué sé yo, gente en depresión. Y la gente dice, no, pues yo como ya me siento bien, ya no tengo tantos problemas de la droga, ya no tengo problemas con el alcohol, mi matrimonio ya está restaurado, ya no tengo problemas en mi hogar, mis hijos
ya no andan perdidos en la droga. O sea, mi matrimonio es estable. ¿Qué es lo que pasa de la gente? Y empieza Satanás a decir, no, pues mira, ya lo que tú andabas buscando en la iglesia, pues ya lo tuviste. Ahora, pues, ¿sabes qué? Llévatela tranquilo. O incluso, mira, si quieres ya no te congregues. Como quiera, tú ya estás bien. Tú ya estás bien, ya no vas a necesitar, ya no necesitas tanto de congregarte. Empiezan a venir las oportunidades del mundo. Gente que tal vez te llega sin trabajo. Y cuando viene una oferta de trabajo, no se ponen a meditar que la oferta que tal vez están teniendo. Mucha gente trabaja de noche. Imagínese usted que si un trabajo que es de noche, si ese trabajo, y uno le pregunta, bueno, hermano, ¿y por qué usted no viene a la iglesia? No, pues es que mire, hermano, pues ya gracias a Dios me salió un trabajo y el trabajo es de noche, hermano. ¿Cómo que gracias a Dios? O sea, ¿cómo que gracias? Si ese trabajo le va a quitar el tiempo para ir a la iglesia, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Gracias a Dios tengo mucho trabajo y estoy saliendo a las 10 de la noche. ¿Cómo que gracias a Dios? La gente tiene poco discernimiento. Tiene poco discernimiento. Y ahora bien, cuando la gente recibe lo que andaba buscando, lo que hacen ellos, que le dan la espalda a Dios, creyendo la gente, que si se van, que dándole la espalda a Dios, su matrimonio va a continuar como está hasta el momento antes de apartarse de Dios. O tal vez andaban buscando trabajo y encontraron el trabajo y también dejan de congregarse, porque muchas veces se afanan al trabajo. Entonces la gente, ¿qué es lo que pasa? Ignorantemente, y es triste, hermano, porque uno puede ver, uno que trabaja con gente puede ver cómo la gente cae tan fácilmente en una tentación del diablo, en una trampa de Satanás. Y la gente se va, mano. Tristemente la gente se va, de repente se desaparece, uno le llama, no le contesta, le manda un mensaje, no le contesta. Pero pasa el tiempo, y nosotros lo hemos mirado, pasa el tiempo, y lo que pasa es que la gente después aparecen de nuevo, pero ¿qué es lo que pasa? Aparecen destruidos peor de lo que estaban antes. Porque la gente no entiende que cuando tú estás con Dios hay una cobertura de Dios en tu vida, pero cuando tú te apartas de Dios, la cobertura es quitada. Y entonces entra Satanás a destruir lo que Dios había reparado, lo que Dios había restaurado, lo que Dios había curado, lo que Dios había sanado. Entra Satanás destruyéndolo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí es donde nosotros tenemos que entender. Y tenemos que entender y tener discernimiento de lo que está pasando. Discernimiento de cómo trabaja Satanás. Discernimiento de que pues Dios te llamó, pero Dios necesita que tú te pares firme en la brecha. Por eso Dios busca un hombre para que se parara en la brecha. Por el pueblo de Israel, Dios busca un hombre que se parara en la brecha para poder libertar al pueblo de Israel en aquel tiempo. En aquel tiempo Dios buscó a Moisés para que libertara al pueblo de Israel. Y hoy Dios te está buscando a ti y a mí, para que nosotros los mantengamos firmes y fieles a Dios, para que nuestra familia, para que Dios pueda mantener una cobertura en nuestra familia, y que el pecado no pueda penetrar, para que el pecado y que Satanás no pueda penetrar a nuestra familia, y que nuestros hijos no sean destruidos por el pecado, y que nuestro matrimonio no pueda ser destruido por el pecado. Eso es lo que Dios anda buscando, gente que se pare firme, simplemente que se mantengan firmes, orando, intercediendo, levantando vallado por tu familia, restaurando portillos por tu familia, por tu iglesia, por tu comunidad, o tal vez tú eres un líder en tu iglesia. Dios te está necesitando de que tú te mantengas firme, que tú te mantengas firme, como un hombre de Dios, orando, intercediendo para que Dios mantenga tu gente, la que Dios te ha confiado a ti, para que esta no entre destruyendo a esa gente. Porque hoy en día se mira tantas cosas, hermano, como los líderes ministros, líderes de iglesias, o líderes pastores, están dejando la obra tirada, pero no se ponen a pensar qué va a pasar con esa gente que Dios les había confiado. Cómo Dios te va a pedir cuentas un día de esa gente también, de la gente que Dios te ha confiado. Imagínese usted que un pastor deja una iglesia, hermano, toda la gente, ¿qué será de toda esa gente que va a dejar ahí el pastor abandonada, hermano? ¿Dónde irá a parar esa gente? Un día nosotros vamos a dar cuenta por la gente que Dios nos ha confiado. Si a nosotros Dios, por la gracia por su gracia, nos ha permitido trabajar con gente, uno es consciente que Dios nos va a pedir cuenta por esa gente. Uno sabe la responsabilidad que tiene delante de Dios y del ministerio por esa gente que Dios nos está confiando, hermano. Mantengámoslos fieles delante de Dios, mantengámoslos, o sea, hay que ser gente firme y que Dios levante a otros, que Dios levante a muchos líderes, muchos ministerios, pero que nadie se levante en su lugar,
Que nadie se levante en su lugar, que nadie venga a tomar la posición que Dios tenía para usted, que nadie la venga a tomar por usted. Como en una ocasión, por ejemplo, Dios quitó a Saúl del reinado y Dios levantó a David. Le dijo: tengo a alguien mejor que tú. Hermano, yo no quisiera que Dios me dijera algo así de mí, hermano. Que Dios me dijera: ¿sabes qué? Ya a ti no te necesito, te deseché, porque encontré a alguien mejor que tú. Pero ¿qué es lo que pasa? A causa de la desobediencia muchas veces de nosotros, nosotros como líderes del reino, Dios lo va a desechar y va a levantar a alguien mejor que nosotros. Porque siempre hay alguien, siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Si Saúl desobedeció a Dios y lo puso a uno mejor que él, puso a David. Si Judas estuvo entre los 12 apóstoles y fue quitado y se quitó la vida, usted sabe la historia, y Dios levantó a Pablo, uno mejor que él. Siempre hay un reemplazo para usted y para mí. Pero que Dios levante lo que tenga que levantar, pero que nunca Dios levante a alguien por nosotros. Que nunca nadie tome reemplazo de nosotros en el reino de Dios, en el ministerio. Mantengámoslo firmes, mantengámoslo fieles. Hace un tiempo atrás mi pastor predicaba una palabra que marcaba mi vida: cómo Dios anda buscando gente fiel y cómo hace falta hoy en las iglesias gente fiel, gente leal, gente que verdaderamente se mantengan leales primeramente a Dios, pero también que la gente se mantenga leales al hombre que Dios ha plantado ahí, al hombre de Dios, el hombre de la visión, el hombre del llamado, el pastor de la iglesia de Dios te ha plantado. Que tú te puedas mantener fiel delante de Dios, que tú te puedas mantener siempre ahí soportando lo que venga lo que venga. Puedes decir, como dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a venir dificultades, van a venir ataques, van a venir circunstancias, pero que usted y yo los podamos mantener firmes, que usted y yo los podamos mantener fieles, como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que da el fruto a su tiempo y que su hoja no cae, hermano. No simplemente estar sirviendo un tiempo en la iglesia y un tiempo desaparecerse de la iglesia. Porque nosotros hemos mirado tanta gente, hermano, tanta gente que pasa por las iglesias y empiezan en fuego, empiezan con todo y empiezan echándole ganas. Pero tristemente, cuando vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen las adversidades, vienen las dificultades, entonces la gente empieza a darle la espalda a Dios. Y aquí le quería tocar un punto de que Dios anda buscando gente determinada. Ahora bien, ¿qué es una persona determinada? Una persona determinada, dice, es el arte de no saber rendirse jamás frente a cualquier adversidad, tempestad. Una persona determinada es el arte de no saber rendirte jamás frente a cualquier adversidad y tempestad o inconveniencia. Esa es una persona determinada. Y yo lo quería dejar con esta palabra, hermano, que usted pueda meditar en esta palabra de que Dios hoy anda buscando gente. Dios anda buscando hombres fieles que se paren firmes en la brecha. Y yo creo que esas personas somos usted y yo. Que esas personas seamos usted y yo, con esa gente fiel. Porque tristemente hoy hay mucha gente que es fiel, tal vez a sus patrones, fieles en el trabajo, pero somos muchas veces infieles delante de Dios. Muchas veces somos infieles delante de Dios. Yo lo quería dejar con este pensamiento. Ya para terminar, nomás le quería tocar algo que me marcaba aquí, de lo que es la fidelidad de Dios. Dice, fidelidad de Dios significa que Él es inmutable. Dice, en su naturaleza, fiel a su palabra, prometió un Salvador a su pueblo y lo cumplió. Y mantendrá, dice, sus promesas para siempre. Mantendrá sus promesas para siempre. Y yo creo que Dios merece que nosotros seamos fieles, hermano. Yo creo que si alguien se merece que nosotros le seamos fieles es Dios. Porque Dios nunca ha fallado. Dios nunca va a fallar, ni nunca fallará. Porque Dios dice que Él es fiel a sus promesas y fiel a su palabra. Prometió un Salvador y lo cumplió. Y lo cumplió. Yo lo quería dejar con este pensamiento, hermano, ¿ven? De que pues, que seamos fieles delante de Dios, hermano. Que verdaderamente lo mantengamos fiel delante de Dios, ¿ya? Y que Dios siga levantando más hombres de Dios, ¿ya? Todo el que quiera que se levante, pero que no se levante nadie. Que nadie se levante por usted y por mí, amén.
Y pues con esto lo dejo, a Dios me los bendiga y bendiciones, espero que sea de bendición para subir esta palabra. Amén.